esa es la, digamos, como el cronograma, la bitácora que tendremos para este curso de las enfermedades espirituales. Les contaba hace un rato entonces que esta inquietud por compartirles el tema surge en un contexto del acompañamiento espiritual, donde uno se da cuenta que en realidad, hermanos, no sabemos de qué estamos enfermos. Y entonces uno muchas veces tiene enfermedades silenciosas que lo acompañan toda la vida. Sí, yo no sé si les he contado alguna vez que yo durante mucho tiempo, casi más de 7 años, según me dijeron después, sufrí de la tiroides. Tuve una enfermedad de hipotiroidismo muy tremenda. Y estuve con ella durante varios años y ya por allá al final fue que cuando ya me puse amarillo y estaba súper hinchado, consulté al médico y me dijeron, usted está grave, grave, grave de la tiroides, o sea, usted está muy mal. Y yo ya me había acostumbrado a estar así como lento, como con sueño, me había acostumbrado como a estar con dolores, que no dormía bien, que no comía bien, ya me había acostumbrado. Entonces, las enfermedades del cuerpo, que son silenciosas, se parecen mucho a las enfermedades del espíritu, porque uno se acostumbra a ellas. Es más, me parece que las del espíritu son más complicadas, porque uno fácilmente se acostumbra a tener pereza, fácilmente se acostumbra a la avaricia, a la codicia, como a la sedia, se acostumbra a la mentira, y uno la va normalizando en la vida, ¿sí? Al punto de que ya uno va diciendo cosas como estas. Es una mentirita piadosa. Es una mentirita piadosa. Es un robito, pero una cosita pues ahí como medio traviesa, una travesurita, dice uno, una travesurita. Y así va uno disfrazando y nuestra sociedad y el mundo actual es experto en disfrazar la enfermedad del espíritu. Uno le pone otros nombres que son un poco más atractivos y vamos a ir hablando también a lo largo del curso de esos nombres de las enfermedades espirituales que son atractivos. O sea, cada pecado capital tiene su nombre atractivo hoy. Impresionante. O sea, y la gente se deja seducir por eso y es impresionante. Bueno, entonces, empecemos. Hoy hagamos una introducción. Ahí está una imagen de los padres de la iglesia, pues algunos de ellos, son muchos. Ellos son un tesoro para nosotros. Realmente hay que redescubrirlos porque son los padres. O sea, cuando hablamos de los padres, no estamos hablando simplemente de un santo, sino que estamos hablando de aquellos personajes que por su teología y su aporte a la iglesia, la construyeron, ¿sí? Son personajes de la iglesia primitiva que con un aporte, con una sensibilidad especial en su teología, hicieron la iglesia. Entonces, qué bonito que a partir de este curso podamos profundizar en ellos. Primer elemento de la introducción. Ese sería el primer elemento de la introducción de hoy. Jesús, sanador del hombre. ¿Quién es Jesús en el contexto de la sanación para los padres de la iglesia? ¿Quién es? Bueno, y también para nosotros. Jesús es el hombre Jesús es el Dios que sana al hombre. Es el médico de las almas, aquel que está interesado de manera particular en la enfermedad del hombre y en sanar al hombre. Hay en Jesús, cuando uno lee los evangelios, hay en Jesús una determinación impresionante, hermanos, y a mí me apasiona mucho esto, y es por sanar. Jesús quiere sanar al hombre. Tiene un interés especial en sanar. Y por eso los evangelios constantemente vuelven sobre el poder que tiene Jesús para sanar las enfermedades de las personas, de todo tipo. Enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades espirituales. Jesús se presenta como un taumaturgo. No sé si la palabra taumaturgo la conozcan. El taumaturgo es el que tiene como la capacidad de hacer milagros. Es un personaje especial porque él es el que tiene como un aura de santidad tal que sana, que hace milagros, que tiene unos signos especiales en su persona y que la gente lo reconoce como tal, como alguien que es especial y que es capaz de sanar a las personas. Cuando uno lee los evangelios, siempre se encuentra con un Jesús que quiere sanar. Y a mí esto realmente me fascina, me parece muy bonito, que no sé incluso por qué muchas veces la gente se resiste mucho a hablar de la sanación cuando hablamos de Jesús. Si Jesús todo lo que quiere es sanar al hombre, sanar su persona y sanar su persona íntegramente, tanto así que la palabra salvación
eh, que en griego es soter o soter, em, es muy parecida o es casi lo mismo que decir sanidad. Soso, ¿sí? La expresión soso en griego, soso, es salvar, es dar salud, es sanar a la persona. Entonces, la salvación en realidad, la salvación que Jesús le ofrece al ser humano no es otra cosa más que una sanación integral. La salvación es una sanación integral. Entonces, cuando nosotros vemos la enfermedad, muchas veces agachamos la mirada y decimos, pues bueno, no, que se haga la voluntad de Dios. Pero resulta que la Biblia nos habla constantemente de que la voluntad de Dios es la salud, que Dios quiere la salud nuestra. Entonces, el papel del hombre de fe, el papel del creyente siempre va a ser descubrir qué tipo de salud quiere Dios para nosotros, cómo quiere darnos la salud. Porque sepan ustedes, hermanos, que Dios siempre quiere darnos salud. O sea, Dios siempre quiere hacer al hombre saludable, que el hombre viva. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, tenemos que hablar de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que hablar como un maestro sanador, como aquel que sana a la persona. Y solamente para introducir este tema, pues yo sé que ustedes, la mayoría, son lectores de la Biblia, pero vamos a leerlo de nuevo. El capítulo 2 de San Marcos, porque está muy relacionado con el tema de la salud espiritual. Marcos capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 12. Dice así: entró de nuevo en Cafarnaún, al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es sumamente rico, obviamente, y pues aquí nos quedaríamos toda la noche hablando de él, pero solamente vamos a hablar de algunos elementos que nos ponen en conexión con el tema de la terapia de las enfermedades espirituales. El primer elemento es que después del esfuerzo de los amigos del paralítico por llevarlo hasta Jesús, Jesús lo primero que atina a decir es: tus pecados te son perdonados. Los amigos del paralítico nunca le dicen a Jesús: Señor, queremos que lo sane. Pues obviamente no tiene ni siquiera que decirlo porque está enfermo, está paralítico, e hicieron todo un esfuerzo por llevarlo a Jesús. Pero sin embargo, cuando Jesús lo ve, lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Y es un tema bien interesante, muy discutido, obviamente, entre los teólogos y los estudiosos de la Biblia. El tema de por qué Jesús le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Hay una relación interesante aquí, Jesús está hablando de una relación interesante aquí entre el pecado y la parálisis, el pecado y la inmovilidad y la enfermedad física. Está poniendo Jesús como en el mismo nivel las dos cosas. El paralítico está paralítico, pero Jesús descubre que su parálisis no solamente es física, sino que también hay detrás de esa enfermedad, hay detrás de eso que está viviendo una parálisis espiritual.
Y entonces lo primero que hace Jesús, antes de devolverle la movilidad a su cuerpo, es declarar sobre él una verdad. Declarar sobre él una verdad. Y esa verdad es que Dios perdona. Que Dios perdona los pecados. Esa es la realidad. Entonces, una cosa que es muy bonita cuando uno comienza a trabajar con sanación interior es que cuando la gente se da cuenta de que Dios la perdona, recuperan su movilidad espiritual. Recuperan la movilidad espiritual. Cuando uno va a los retiros y en los retiros de sanación interior o en los retiros de cualquier tipo, la gente descubre que Dios le ha perdonado todos sus pecados, la gente recupera su movilidad espiritual. ¿Y eso cómo se manifiesta? Se manifiesta en que yo quiero orar más, quiero, no sé, quiero ir a Eucaristía, quiero leer la palabra, yo quiero acercarme más a Dios. Y tal vez muchos de ustedes están hoy aquí porque en algún momento de su vida el Señor les devolvió la movilidad espiritual. Y esa movilidad espiritual sucede cuando Dios declara, cuando Jesús, el Verbo encarnado, cuando Jesús, nuestro Maestro, casi que nos mete dentro en el corazón que Dios te ha perdonado, que Dios te ha perdonado. O sea, que tus pecados, es decir, que aquello que bloquea tu comunicación con Dios han sido borrados. Como dice el salmista, feliz el hombre a quien no se le apunta el delito. Dichoso, así dice bellamente el Salmo, dichoso el hombre a quien no se le apunta el delito, aunque aquel al que no le tienen en cuenta su pecado. Dichoso, dichoso. Es una bienaventuranza. Claro, porque el que se siente perdonado, el que se experimenta perdonado por Dios, lo primero que recupera, mis hermanos, es la movilidad del espíritu. La movilidad del espíritu. Entonces el texto dice que cuando Jesús declara esa verdad, miren, en realidad Jesús no perdonó los pecados ahí. O sea, el texto no dice que Jesús dice, yo te perdono los pecados, no. El texto dice, hijo, hijo, está hablando en nombre de quién? En nombre del Padre. Hijo, está hablando en nombre del Padre. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dice, hijo, está hablando, está tomando la voz del Padre y está diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando escuchan hablar de eso los fariseos, que lo critican en vano, se escandalizan porque dicen, pero ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y entonces de inmediato Jesús dice, bueno, ustedes no creen que yo tendría poder, o sea, no lo estoy haciendo, pero yo tendría poder para perdonar los pecados. ¿No creen? Pues miren, a ti te digo, levántate, a ti te digo, levántate. Y es una manera muy bonita de decir que el pecado, el pecado del hombre lo limita, lo esclaviza, lo paraliza. Y es como si hubiera una relación tremenda entre el pecado y la vida del hombre. La vida del hombre. Por favor, pónganme cuidado cuando yo digo la vida del hombre. Porque el pecado bíblicamente no es simplemente una transgresión moral. Bíblicamente el pecado no es simplemente una transgresión de la moral. Bíblicamente el pecado es un desacierto existencial. El pecado es un desacierto de la existencia. El hombre que comete un pecado no simplemente está faltando a unas normas morales, no simplemente está faltando a un código moral, sino que está equivocando su camino al punto de que su vida entera se está malogrando. Ese es, digamos, el sentido, las palabras hatá en hebreo, la palabra abón en hebreo, son palabras que lo que están lo que connotan es que el hombre cuando comete un pecado, o que más bien el pecado es aquella realidad humana que bloquea al hombre, lo lanza por otro camino, lo lleva a otras sendas al punto de que pierde el sentido de su vida. La palabra hatá en hebreo, amartía en griego, hatá en hebreo, amartía en griego, para decir pecado, apuntan a eso. ¿Qué es la amartía? La amartía es un error en el blanco. Yo estoy jugando al tiro al blanco, pongo la flecha, lanzo la flecha y no doy en el blanco, sino que me equivoco. Entonces, la experiencia del pecado en el Antiguo Testamento, en la Biblia, no es
tanto una transgresión de la moral, sino un error, sino una especie de bloqueo, de cambio de rumbo de la vida del hombre. Lo explico sencillo. Dios te creó para algo. Dios me creó para la vida, no sé, para que yo sea feliz, para que yo sea bienaventurado. A la larga, lo que Dios quiere del hombre es la bienaventuranza. Por eso bienaventuranza se parece a santidad. Bienaventurado es lo mismo que un santo, el feliz. Dios me creó para la felicidad, para la bienaventuranza. Pero yo, a través de mis actos, a través de mis decisiones, a través de mis opciones de vida, comienzo a cambiar eso y a escoger la tristeza, a escoger la mentira, a escoger el error, y mi vida, mi propósito, mi blanco de la vida, el lugar a donde yo debería llegar, se perdió, se fue, no se realiza, no llega a su plena realización. Entonces Jesús dice que el hombre paralítico, su vida está paralizada porque hay un pecado, hay una realidad de pecado y oscuridad que no permite que este hombre sea lo que Dios quiere que sea. Por eso es que es importante este tema, mis hermanos, porque los errores humanos no simplemente son una transgresión de una ley, sino que los errores humanos, el pecado humano, daña nuestra vida, le quita felicidad, le quita brillo, le quita la salvación. Jesús vino a darnos la salvación y quiere que seamos salvados, que vivamos felices, que vivamos plenamente. Pero hay algo en nosotros, hay algunas realidades en nosotros que no permiten que nosotros recibamos esa salvación. Pues justamente en este curso eh, vamos a descubrir cuáles son esas limitantes, cómo es que nuestro espíritu llega a tal punto de la parálisis, y por eso la imagen del paralítico ha sido como la imagen ícono de este curso. ¿Cómo es que el pecado nos tiene paralizados? ¿Cómo es que nuestras decisiones equivocadas nos han paralizado? ¿Por qué mi forma de ser me paraliza? ¿Qué es lo que hay en mí que incluso y de manera particular me impide a mí entrar en relación con Dios? A mí me da mucha tristeza cuando ustedes me manifiestan lo siguiente: Andrés, yo llevo ya 10 años, 15 años, tal vez más, en las cosas de Dios, pero yo me siento bloqueado. Yo siento que no avanzo. Yo siento que tengo una realidad de pecado que no me abandona, que no me deja, que está metida en mí, que me tiene paralizado. Entonces, a lo que nos ayudan los padres de la iglesia, y bueno, toda esta reflexión, porque no solamente es de los padres de la iglesia, sino también desde la Biblia, nos ayuda a descubrir eso. ¿Cuál es mi enfermedad personal? Yo creo que uno la tiene incluso ya clara. Uno podría decir, incluso uno desde un ejercicio sencillo lo podría descubrir. A ver, ayer fue miércoles de ceniza. ¿Usted de qué se confesó? ¿Sí? ¿A usted qué le gustaría confesar en esta Semana Santa? ¿Le gustaría a usted decirle al sacerdote en esta Semana Santa? ¿Qué le diría a usted? ¿Sí? Porque casi siempre es lo mismo. Uno se termina confesando casi siempre de la misma situación, del mismo error, de la misma debilidad. Y entonces habría que como simplemente descubrir la raíz de esa situación. ¿Por qué yo no puedo dejar de ser enojado? Porque yo no puedo dejar de ser tan brusco, lleno de ira, lleno de rabia, lleno de lujuria, que deseo más plata, que me gusta mentir, que me gusta el chisme, que me entristezco constantemente, que me deprimo y la depresión me lleva a la furia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy como soy? Vamos a descubrir entonces desde los padres. Miren esta frase, la manera como Jesús sana. La manera como Jesús sana al hombre, para que tengamos como una especie de emblema de este taller, de este curso, esta frase: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Tengan en cuenta aquí el trato de Jesús con el enfermo. Jesús dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, es decir, somos de la familia. Qué bonito eso, somos de la familia. Y tus pecados te son perdonados. Entonces, en esta frase se podría resumir
tranquilamente cuál es la misión de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús desea con el ser humano? ¿Qué quiere Jesús con el ser humano? Eso, que el hombre se experimente perdonado, que se experimente, no que se sepa, sino que se experimente perdonado. Una cosa es que yo me sepa perdonado, ¿sí? Otra cosa es que yo me experimente. Yo les explico mucho esto a las parejas. Les digo, a ver, el esposo la traicionó. Y entonces usted, bueno, con 1000 procesos, con un retiro de sanación, con una experiencia de oración profunda y bueno, logró perdonarlo. Entonces le dice, ¿sabe qué, mijo? Yo lo perdono. Pero cada vez que llega una dificultad, usted lo mira así como que, sí, como, sí, usted me la hizo. Usted me la hizo y el que la hizo la paga. El que la hace la paga. Entonces, no solamente es que yo me sepa, porque yo puedo saberme perdonado, sino que yo me experimente perdonado por Dios. Que yo me experimente perdonado por Dios. Esa es la manera como Dios, la manera como Jesús le devuelve la movilidad espiritual a una persona. Qué bonito eso. La manera como Jesús le devuelve la movilidad espiritual es a través del perdón. Declarar sobre ti que tú eres una persona perdonada. Hace poquito yo viví esa experiencia, como que renové esa experiencia leyendo el Salmo. En este momento no me acuerdo cuál era el Salmo, pero es un Salmo que dice, después ustedes lo googlean por ahí y me lo pasan, que dice, feliz el hombre al que no le apuntan el delito. Feliz el hombre al que no le tienen en cuenta el pecado. Es un salmo bellísimo. Feliz el hombre al que Dios le ha dicho, te perdono, no me debes nada. Es una bienaventuranza. Dios dice, la alegría tuya está en que reconozcas el perdón de Dios. Entonces, esta primera escena, este primer texto que les ofrezco, em, es para que tengamos, digamos, como el lema, el trasfondo de que a la larga la enfermedad espiritual comienza a sanarse, y recuperamos la movilidad espiritual cuando usted y yo nos experimentamos perdonados por Dios. Cuando una persona ha cometido un pecado muy grave, no puede acercarse a Dios. Y no puede acercarse a Dios no porque Dios no lo haya perdonado, sino porque su espíritu está paralítico, se bloquea para el encuentro con Dios. Y por eso necesita que Jesús declare sobre él o sobre ella esta palabra. Hijo, tus pecados te son perdonados. Como parte también de la introducción, yo quisiera entonces compartir unos, digámoslo así, como conceptos de referencia, solamente como para que tengamos conceptos de referencia. Como es un curso, pues el curso tiene que tener conceptos claros, no me puedo quedar aquí meditando la palabra, aunque me gustaría, ¿cierto? Meditar la palabra toda la noche, pero fundamentalmente es que aprendamos algunos conceptos claves. Y el primer concepto es ese. ¿Cuál es la diferencia que hay entre enfermedades del alma y enfermedades del espíritu? ¿Cuál es la diferencia que hay entre enfermedades del alma y enfermedades del espíritu? Al principio les confesé un poquito que este curso o esta formación surgió en un contexto de acompañamiento espiritual y yo estaba buscando realmente, estaba buscando elementos sobre la sanación interior, sanación interior. Y de repente apareció este título, Terapia de las enfermedades espirituales. Yo decía, ¿y cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? ¿Y por qué el espíritu está enfermo? Y me causó mucha curiosidad como esta diferencia. Esa diferencia nos la permite ver, o más bien la pone sobre la mesa, el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque San Pablo nos habla de tres cosas. Dice, a ver, está haciendo una bendición. Está en la carta a los tesalonicenses en este momento está bendiciendo a la comunidad y está diciendo algo, está diciendo que el Dios de la paz os santifique completamente. Es una bendición, creo que es la bendición final, si no estoy mal, o una de las bendiciones que él da a los tesalonicenses. Capítulo 5. Para que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reproche o sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, en esta frase, en esta cita bíblica, Primera de Tesalonicenses 5:23, San Pablo nos está hablando de una cosa muy interesante y es que nos está hablando de la persona, del ser humano, como uno que es un compuesto de tres cosas, de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, estamos entrando aquí en un tema muy bonito, que es el tema de la antropología. Ya ustedes y yo aquí vamos a aprender un poquito de antropología. La antropología cristiana nos enseña que el hombre es eso, espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Em, digamos que a nivel antropológico han existido otros modelos, como por ejemplo el modelo dicotómico, que nos hablaba que el hombre simplemente es alma y espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Que es un modelo más bien platónico, la filosofía platónica. El hombre es un cuerpo y un alma que está de hecho encarcelada en el cuerpo, ¿sí? Pero no es la visión cristiana del hombre. Para el cristianismo, el hombre no simplemente es un cuerpo, sino que es un alma y un espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? El cuerpo, pues es esta materialidad, este vehículo que nos pone en contacto con la materia, con las cosas. El alma es ese mundo emocional, podríamos decir es el yo, la palabra psique, que donde viene psicología, justamente, la palabra psique, se dice en griego psique, alma, psique, P-S-I-J-E, psique, así se escribe, después las escribo en otra parte, en otra diapositiva. Es el yo, o sea, como la mismidad del ser humano, su personalidad. em, por eso la psicología estudia la personalidad, la mente, pero también el alma es como, hace referencia, más bien, hace referencia al mundo de las emociones, a ese yo en el en el que están abarcadas todas las emociones, todo todo el ser emocional de la persona, mi alma. Por eso el cantante dice, te amo con toda mi alma está rota, mi alma está herida, porque lo que se duele a través de los traumas, a través de las frustraciones, de la historia del pasado, lo que se daña es el alma humana. Tu alma se enferma a través de los traumas, de las heridas del pasado, de los recuerdos dolorosos, de una paternidad herida, de una maternidad herida. Entonces la pregunta sería, Andrés, bueno, si yo estoy enfermo del alma, entonces yo qué es lo que tengo que hacer? Eh, y habría que decirle, pues lo que hay que hacer es hacer un proceso de sanación, un proceso de sanación interior. Es decir, un seminario de sanación interior o un curso de sanación interior o una experiencia incluso de acompañamiento psicológico para sanar las heridas del alma. ¿Sí? Entonces, cuando mis emociones están heridas, lo que yo necesito es hacer un proceso de sanación interior. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el alma eh, tiene un punto, algunos teólogos, algunos padres de la iglesia lo llaman así como una especie como de punta, la punta del alma. O incluso San Juan de la Cruz decía que el corazón del alma es el espíritu. Entonces es como que el espíritu es el corazón del alma. El alma tiene un corazón, un centro, una parte fina, una parte muy delicada, una parte muy puntudita, o sea, que está ya en el... Y esa parte del alma humana, del alma del hombre, lo pone en contacto con Dios. Es el lugar a través del cual Dios entra en contacto con el hombre. Entonces, digamos, este modelo tricotómico, ¿cierto? Por así decirlo, una palabra muy rara, pero bueno, tricotómico del hombre, nos permite identificar que no solamente somos una materia, somos un cuerpo, sino que somos un alma que también puede herirse, un alma que es nuestro yo, nuestro ser profundo, nuestro ser interno, nuestro ser eh, emocional, pero que esa alma también tiene un espíritu que es como una puntica, un corazón, así lo llamaba San Juan de la Cruz, el corazón del alma es el espíritu.
Y ahí en ese corazón del alma, Dios actúa. La pregunta es, ¿y entonces cómo se enferma el espíritu? O sea, el alma se enferma, el cuerpo se enferma pues por la vejez, por el desgaste, por, no sé, por un accidente, por, no sé, por el desgaste del cuerpo. El alma se enferma porque hay heridas emocionales. Mi yo está herido. Por ejemplo, una herida muy tremenda, la herida de traición o de rechazo o de humillación o de abandono. Por ejemplo, cuando alguien ha sido abandonado, su yo está herido porque yo siento que todo el mundo me abandona, que alguien muy preciado para mí me abandonó. Entonces, ¿yo qué soy para los otros? Yo no soy importante para los demás. Eh, y entonces el yo de esa persona, el ser de esa persona, su alma está herida. Pero no solamente el alma se hiere, no solamente el alma, mi yo está herido, sino que, y de manera muy especial, el espíritu tuyo también está enfermo. Entonces, pero ¿cómo así? Miren, eh, una de las cosas que yo he descubierto en el poco tiempo que llevo pues dedicado como al Ministerio de la Sanación, que me gusta mucho, eh, es que hay personas que están muy heridas emocionalmente, que tienen un pasado muy doloroso, que tienen heridas de abandono, de abusos sexuales, de heridas muy, muy profundas, muy terribles, pero que no logran sanarse porque su espíritu, es decir, aquello que los pone en contacto con Dios, está bloqueado. Voy a poner este ejemplo. Una persona hace poco me dijo, Andrés, yo necesito hacer un proceso de sanación interior porque yo me siento muy deprimida, yo tengo crisis depresivas muy tremendas y yo quiero hacer un proceso de sanación interior. Entonces comenzamos a conversar, comenzamos a hablar y pues obviamente en el diálogo yo hacía preguntas y llegamos al punto de la sexualidad y ella me dijo, no, pues mi sexualidad comenzó muy temprano, comenzó a los 7 años y por un abuso sexual. Yo le dije, ¿quién abusó sexualmente de ti? Me dijo, mi papá abusó de mí. Entonces yo le pregunté inmediatamente, ¿y cómo esto es, cómo es tu visión, cómo es la imagen que tú tienes de Dios Padre? Y ella se puso a llorar. Me dijo, no, yo no creo en Dios Padre. Yo no creo en un Dios Padre. Yo cuando oro, yo le rezo a María. Yo le rezo a María o le rezo a Jesús en la Eucaristía, pero yo a Dios Padre no, nunca le rezo. Me da miedo. ¿Por qué les cuento ese testimonio? Porque ahí en esta persona hay dos heridas. La herida emocional que causó el abuso sexual, pero también está la herida espiritual que, que ocasionó ese trauma, al punto de que ese trauma cerró toda posibilidad para ella de Dios. Es una buena persona, es una buena persona, pero, pero no es capaz de entrar en relación con Dios, una relación que fluya, tiene temores, tiene rabias, incluso me decía que militó en el feminismo durante mucho tiempo y que estaba pues intentando salir de ahí. Entonces, para que ustedes vean más o menos cómo es la relación que existe entre una enfermedad, entre una herida emocional y una herida del espíritu, una enfermedad del espíritu. Entonces, aquí está, digamos así, el presupuesto, por así llamarlo, antropológico de lo que llamamos enfermedades espirituales. El presupuesto antropológico es que usted y yo tenemos una parte sensible en nuestro interior que se llama espíritu. No solamente el alma, sino el espíritu. ¿Y qué es lo que hace el espíritu? Ponernos en relación con Dios. Y que si ese espíritu está enfermo, nuestra relación con Dios es enferma. Entonces, hay un montón de heridas emocionales que dañan, que pervierten nuestra manera de entrar en relación con Dios. Les cuento un testimonio personal. Alguna vez yo me descubrí como diciéndole a Dios, Dios, déjeme yo adelanto algo en mi vida, déjeme yo resuelvo esto y cuando yo resuelva esto, entonces lo voy a servir.
Cuando yo tenga esta posición económica o tenga como dicen por ahí los coach modernos que dicen que la libertad financiera y etcétera. Ya cuando tengas la libertad financiera, yo te sirvo. Y entonces yo le dije eso al Señor en la oración y sentía que el Señor me traía a la memoria una imagen de mi papá. Mi papá diciéndome, uno tiene que ganarse las cosas. Uno no puede, usted no puede pensar que esta vida es un soplo, así me decía mi papá. Que esta vida es a la pachá, otra palabra que también decía mi papá. La vida no es una fiesta, la vida es para lucharla, la vida es para esforzarse y uno tiene que ganarse las cosas con su propio mérito. Se ve en la oración, así es el espíritu. En la oración se me venía esta imagen de mi papá diciéndome eso. Y entonces yo me reí y yo decía, ¿qué me estará queriendo decir el Señor con esto? Claro, el Señor me estaba diciendo, la imagen que tú tienes de Dios, que tú tienes de mí, es una imagen equivocada y herida, porque tu papá te hizo pensar que la vida era dura y que yo no estoy contigo, pero yo soy tu papá. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. O sea, yo quiero darte lo que tú necesitas. Entonces, mi herida emocional eh, se proyectaba en mi relación con Dios. Yo le decía a Dios, Dios, incluso como que hasta me daba pena pedirle a Dios. Y ustedes se van a identificar, yo sé que muchos se van a identificar con esto. A usted le da pena pedirle a Dios. Dígame si no, a usted le da pena acercarse a Dios y decirle, Señor, ¿será que me puedes dar esto? Usted le da pena. Usted le da vergüenza decirle a Dios que le dé algo. Uno como que cree que Dios es muy tacaño, y como decimos en Colombia, muy codo. Sí, Dios es codo. No, y Dios no es codo, o sea, Dios es bueno. Jesús decía, Él sabe lo que ustedes necesitan, Él conoce muy bien lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿por qué no le piden? Decía Jesús. ¿Por qué no piden, hombres de poca fe, a Dios lo que ustedes necesitan? Una herida emocional también puede proyectarse en mi capacidad de entrar en relación con Dios. Y podríamos decir que una herida emocional también bloquea mi espíritu, daña mi espíritu, paraliza mi espíritu. Una herida emocional. Es decir, ¿qué es una herida emocional? Una herida emocional puede ser provocada por el pecado de otro, por el pecado de otro. En el caso de que les contaba hace un rato de la chica que fue abusada por su propio papá, pues es el pecado terrible de otra persona que me impactó a mí, que me afectó a mí directamente. Pero hay experiencias de pecado personal que también dañan mi relación con Dios. Entonces, bueno, no les iba pasando las diapositivas. Ahí hay una definición de cada una de las áreas o de las partes del hombre. Entonces, el alma es aquella que anima el cuerpo material, que le da vida, pero sobre todo que, 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 que organiza todo ese cuerpo, todo el hombre, todo el ser del hombre, que lo unifica, que lo prepara para que reciba el espíritu. Entonces es una forma de decir, mi alma es el lugar donde yo puedo recibir el espíritu mío, mi espíritu, pero también el espíritu de Dios, mi alma. Y si mi alma está enferma, si mi espíritu están enfermos, yo no puedo recibir al espíritu con E mayúscula de Dios. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Ujú. Entonces, se convierte, por tanto, en intermediaria obligada entre el cuerpo y el espíritu. Por eso les he dicho que cuando hay una herida emocional, una herida del alma, el espíritu también se afecta tremendamente. Porque la mayoría de los problemas de fe de las personas tienen que ver con una herida de su alma. La desconfianza, por ejemplo. La desconfianza que Jesús también quiso sanar en sus discípulos, cuando les dice, ustedes no ven las aves del campo, no ven los lirios del campo, las aves del cielo, ellos no trabajan, no cosechan, no hilan y el Padre les da todo. O sea, Jesús quiso sanar esa desconfianza en muchos momentos de su historia con los discípulos, pues no lo logró porque al final están encerrados por miedo a los judíos en Jerusalén, están muertos de pánico. La desconfianza de los discípulos solamente se sana cuando viene el Espíritu Santo. Pero Jesús siempre quiso sanar la desconfianza. Y miren, hermanos, una de las cosas que yo creo que Jesús quiere, desea profundamente sanar en usted y en mí es la desconfianza en Dios. Porque Jesús es un hijo
completamente confiado en el Padre. O sea, la visión que tiene Jesús del Padre es la de un niño que cree que su papá es un héroe, que cree que su papá lo puede lograr todo, que su papá lo puede hacer todo. Entonces, en él no hay desconfianza. En él hay una profunda capacidad de confiar, ¿cierto? Una profunda capacidad de confiar. De nuevo, entonces, ahí está la definición un poco más clara del espíritu. Es la más alta facultad del ser humano, lo que le permite dirigir al resto. Y es aquí donde la persona está relacionada con Dios. Se vuelve y se une con Él. Es decir, se vuelve a Dios y se une con Dios. Es el lugar de encuentro. Miren, el espíritu es el lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Pues es aquella parte del ser humano que estaría propiamente en contacto con Dios. Miren qué bonito eso. Su espíritu es el lugar donde Dios habita, donde Dios se comunica y donde Dios hace comunión con usted. Por eso a veces es tan difícil, como nuestro espíritu está enfermo, por eso es tan difícil que esa comunión se dé. Los santos, ¿quiénes son? Los santos son esas personas que lograron sanar su espíritu al punto de que entraron en una comunión perfecta con Dios. Entonces, ya que sería el principio divino que Dios ha puesto en cada persona para guiarlo al encuentro con Él. Entonces es el principio divino, lo que los judíos, la Biblia hebrea llama el nefesh, el espíritu, lo que Dios sopla en el hombre. ¿Se acuerdan que según el segundo relato de la creación del hombre, en la Biblia hay dos relatos de creación, hay dos relatos, no solamente es uno, sino que son dos, capítulo 1 y capítulo 1, versículo 20 y algo, son dos relatos de creación. En el segundo relato de la creación del hombre, en el primero, pues Dios dice, hagamos al hombre y lo crea y el hombre es. En el segundo dice que toma barro del suelo. Una imagen muy bonita, muy de, como de, ¿cómo se llaman los que hacen de alfarero? Alfarero. Entonces hace un muñequito de barro y sopla sobre él. Es el principio del el espíritu humano. Esa expresión es el nefesh en hebreo, una palabra muy linda. Nefesh, nefesh, el espíritu del hombre, lo que lo pone en contacto con Dios. Es muy bonito profundizar en esto. Ustedes saben que me gusta mucho el tema de la sanación interior y justamente por eso es que llegué al tema de la sanación del espíritu. Yo creo que nosotros tenemos que comprometernos cada uno con nuestra propia sanación interior, la sanación de nuestra alma, es decir, de reconciliarnos con nuestro pasado. Una definición muy sencilla de sanación interior, reconciliarme con mi pasado, reconciliarme con lo que yo soy, reconciliarme con mis padres, con mi historia, con mi identidad, reconciliarme con mi ser, con mi paternidad, con mi maternidad, incluso hasta con mis traumas, reconciliarse. Pero yo creo que es un compromiso, y vuelvo y repito, es un compromiso más para este tiempo de la Cuaresma, de, de tomar conciencia de que nuestro espíritu, de que la parte más sensible nuestra está herida. Y conocemos muchos casos de personas que fueron sanadas por el Señor de enfermedades tremendas, físicas y de su alma, pero nunca volvieron a las cosas de Dios y siguen desconfiados en Dios. Yo sé que muchos de ustedes se identifican con eso porque yo sé que muchos de ustedes han sido sanados por el Señor. Yo lo sé, porque conozco a la mayoría que han sido sanados por Dios, que han recibido alguna consolación. Pues uno por lo menos los ve llorando a ustedes a moco tendido en los retiros, pues. Uno los ve a ustedes llorando. Y sé que esas lágrimas son signo, como decía San Basilio, son signo del nuevo bautismo del Espíritu, que es lavando y sanando el alma. Pero ¿qué pasa? Que yo no logro caminar, que me cuesta mucho creer en Dios. Pues bien, eso tiene que ver con lo que los padres de la iglesia llaman el pecado, la enfermedad del espíritu. Para terminar en esta noche con los conceptos que les prometí, entonces, algunos presupuestos teológicos de la sanación espiritual. Esta clase de hoy es muy, más bien como conceptual, pues porque es el inicio. Entonces es como dejar cosas claritas, pero vuelvo, insisto, vamos a estar repitiéndolas y volviendo sobre ellas a lo largo de todo el curso. ¿Cuál es el presupuesto teológico
de la sanación interior, ¿qué dicen los padres de la iglesia sobre la teología? ¿Qué hay detrás? Algo muy sencillo, son 3 elementos simplemente. Ahí los tienen ustedes en la pantalla. Muy sencillos. Los padres dicen, Dios creó al hombre y su creación fue pensada para que el hombre viviera y viviera saludable. O sea, Dios crea al hombre como un ser saludable. Por eso la imagen que lograron captar los judíos de la creación, es decir, del proyecto de Dios para el hombre, cuando hablemos de la creación, no solamente pensemos en que una creación, sino que pensemos en cuál es el deseo de Dios para el hombre, qué es lo que Dios proyecta para la vida del hombre. Entonces, lo que dicen los padres de la iglesia es que Dios crea al hombre como alguien sano, por eso lo pone en un paraíso, porque lo que Dios quiere es que el hombre viva y viva pleno, viva gozoso. Entonces, en esa creación, Dios participa del encuentro con el hombre. Miren la imagen tan bonita cuando en la caída, justamente dice el texto, oyeron. Esto sucede después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, en el relato de la creación, en el relato de la caída, comen del fruto. Y entonces el texto dice muy bonito, dice, después de que comen, dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios. Entonces, esta imagen, por favor, tenganla en su cabecita y en su corazón. Es la imagen que los padres de la iglesia dicen, este es el sueño de Dios para el hombre. Una relación profunda, una comunión constante entre Dios y el hombre. Lo que Dios anhela, lo que Dios desea para el hombre es que Dios pueda participar de la vida del ser humano. Es una cosa realmente apasionante. Dios quiere que usted, hermano, que usted esté en una comunión tan grande con Él que usted incluso con su palabra cree, que usted haga milagros, que usted sane a las personas con su palabra, con su oración, con su presencia. O sea, Dios creó al hombre y en esa creación lo crea unido a Él, lo crea participando de su ser, lo crea sano. Entonces, toda la enfermedad, dicen los padres de la iglesia, se origina en la caída. O sea, la enfermedad espiritual, obviamente, pues eso es muy lógico, o sea, ni siquiera es como que haya algo misterioso allí, sino que es sumamente lógico. Dios me creó a mí para que yo esté en relación con Él, una relación constante con Él, pero yo me aparto de Él, entonces mi relación se rompe. Ese decirle no a Dios, esa ruptura entre Dios y yo, es lo que llamamos origen de la enfermedad del espíritu, es la caída. Entonces, los padres de la iglesia digamos, en su manera de hablar, llaman a esto la naturaleza caída. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Usted y yo, hombres y mujeres del 2023, tenemos una naturaleza que es caída. ¿Qué significa eso? Que es una naturaleza que ha decidido casi que por sí misma, por rebeldía de sí misma, romper en la relación con Dios. Quiero hacer énfasis en una cosa muy bonita. Y es que a nosotros el Señor nos creó capaces de relación con Él. Y no solamente eso, sino que Dios desea profundamente relacionarse con el hombre. O sea, el sueño que Dios tiene para usted y para mí es que usted y yo constantemente hablemos con Él, vivamos con Él. A principio de año, bueno, el año pasado, el 31 de diciembre, hicimos un taller que se llamó Diseña tu 2023. Y en ese taller hablábamos justamente del texto que justamente ayer en la liturgia, no fue hoy, no ayer, no, hoy, en la liturgia. Hoy la liturgia lo retomó, es Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio 30, 15 o 15, 30. Es un texto en el que Dios le dice a su pueblo cuál es el sueño que tiene con él.
Un texto bellísimo, le dice, es que mi sueño es que ustedes vivan en la tierra que yo les voy a dar, amando al Señor su Dios, viviendo junto a Él. Es capítulo 30, versículo 15, 30, 15, Deuteronomio. Dice, el sueño es que ustedes vivan en la tierra que yo les quiero dar. Es decir, que ustedes vivan en el paraíso, que vivan plenos, que vivan en paz, que tengan todo, que sean felices. Pero además de eso, yo quiero que ustedes vivan escuchando mi voz, amándome, unidos a mí, unidos a mí, amándome, escuchando mi voz. O sea, es lo que Dios desea. Cuando entramos en este tema, mis hermanos, en el tema de la sanación espiritual, comenzamos a caminar al cumplimiento del sueño de Dios. Cuando usted y yo nos dejamos sanar por Dios, cuando dejamos sanar nuestro espíritu por Dios, comenzamos a caminar hacia el sueño de Dios. Esto es muy hermoso. O sea, cuando usted y yo le decimos a Dios, Señor, yo quiero que tú sanes en mí el pecado que me incapacita para entrar en relación contigo, estás comenzando a caminar hacia el proyecto que Dios tiene para ti, hacia el sueño que Dios tiene para ti, lo que Dios pensó originalmente. Entonces, esos dos conceptos están sumamente unidos, la sanidad primordial en la creación y la caída como origen de la enfermedad del espíritu. Ahora, ¿qué sucede? Y este es un tema que cuando yo leí esta expresión, yo me puse a llorar. La primera vez que yo la leí, yo me puse a llorar. Porque el texto, el libro que yo estuve leyendo, es un texto que comienza a hablar del pecado y decir, y entonces el alma humana se enferma así, el espíritu humano se enferma así, nos enfermamos así, y comienza a contar cómo nos vamos enfermando. Yo me sentía identificado con todo, yo decía, Dios mío, mi pensamiento está enfermo, mi modo de actuar está enfermo, mi manera de desear es enferma, Dios mío, y entonces después los padres decían, pero Dios ha querido recapitular. O sea, la palabra recapitulación es como cuando usted le dice al, al técnico, hágame el favor y, ¿cómo es la palabra para decir? Restáureme. Es decir, que lo vuelvan a su estado original. Esta palabra es hermosa, es bellísima. Recapitulación. Cuando el hombre estaba, como el hombre está, es que una de las características, y lo vamos a ver más adelante, una de las características de la enfermedad del espíritu es que hace que el hombre como que comience a girar sobre sí mismo. ¿Sí? Algo así como cuando a uno se le raya el disco. Entonces, es girar sobre sí mismo, sobre sí mismo. Entonces, el yo, lo primero que se enferma es el yo, el ego, el alma, el espíritu afecta al alma, y se enferma el yo, al punto de que como que uno empieza a girar, uno cree que lo único que existe es uno, y que lo único que existe es el mal y el pecado, y la visión se enferma y la mente se enferma. O sea, impresionante. Y dicen los padres, pero Dios quiso recapitular todo. Dios quiso recapitularlo todo en Jesucristo, al punto de que el hombre puede ser, atención a esta palabra, nueva criatura. Entonces, ahí están los presupuestos teológicos de la sanación espiritual, que el hombre, Dios pensó al hombre para que sea sano, sano en todos sus aspectos, hermanos, todos los aspectos. La salud emocional, la salud mental, la salud económica, la salud, o sea, impresionante. O sea, Dios quiere que usted sea sano. Pero nosotros decidimos romper nuestra relación con Él al punto de que nuestro espíritu, nuestra capacidad de relación con Él se enfermó. Pero Dios desea recapitular nuestra vida, es decir, redimirnos. Justamente sobre esa redención es que les queremos hablar largo, a lo largo de este curso llamado Terapia de las Enfermedades Espirituales. Los que alguien que tenga una pregunta en este momento la puede hacer. Bueno, Andrés, entonces, ¿cómo estás? hola Juan David.
Andrés, cuando hablas, pues que todo esto comienza desde la caída, que es el origen de la enfermedad, pues del espíritu humano, estamos hablando obviamente del pecado original y que de alguna manera nacemos obviamente con esa herida y con ese pecado, pues ya venimos con una predisposición, una situación desde nuestro nacimiento como seres Sí. humanos. Ujú. Sí, justamente es como la visión teológica de los padres. O sea, dicen, Dios pensó al hombre para que esté en comunión constante con él, pero la naturaleza humana se reveló. Entonces, justamente cuando tú mencionas el tema del pecado original, pues es una manera de explicar que la naturaleza humana es rebelde ante ese proyecto de Dios. O sea que aunque el proyecto de Dios original es que el hombre viva en él, que el hombre permanezca unido a él, no es lo que la naturaleza lleva, no es a lo que la naturaleza humana conduce, sino a todo lo contrario, o sea, a ensimismarse y a quedarse enferma, a quedarse enferma. Entonces, por eso dicen los padres, Dios quiere que el hombre se sane. Incluso llegan a pensar en esto, a decir esto. Adán, Adán em, es un segundo hombre. Dicen así los padres de la iglesia, es un segundo hombre. ¿Por qué? Porque el primer hombre en realidad es Jesús. O sea, el primer Adán, dicen los padres de la iglesia, el primer Adán es Jesús. Y incluso llegan a decir, y el primer Adán es un mal modelo, el segundo Adán, el Adán del paraíso es un modelo fraguado, un modelo que se malogró de realmente lo que Dios desea. Y esa es una teología muy bonita, que es incluso bíblica, porque Jesús es el modelo de ser humano, el modelo de hombre. Sí, Gladys. Mm, De pronto lo que Juan David expresaba sería lo mismo que la concupiscencia, o sea, esa inclinación al mal que de todas formas tenemos por Claro, la caída. claro, la concupiscencia es el pecado en acción. O sea, es la tendencia al pecado que tenemos los seres humanos que ya es algo que mueve al cuerpo constantemente a consumir, ¿cierto? A darse placer. Uno de los conceptos que se me quedó por fuera, porque hablé mucho al principio, es que los padres comienzan a explicar, bueno, creo que es para la semana entrante, el tema de cuáles son como las tres facultades del hombre que se enferman. Entonces, ellos dicen que son tres facultades las que se enferman: el pensamiento, el deseo y el actuar. Entonces, el hombre, el espíritu, la primera manifestación de una enfermedad espiritual es que el pensamiento, la inteligencia, el conocimiento está enfermo. Entonces, todo lo que el hombre conoce, todo lo que el hombre cree que es, está mal. O sea, o está mal, no, es incorrecto o es inexacto o no lo lleva a la verdad completa. La verdad que el hombre cree que contempla no es la verdad. Una idea más o menos platónica. Platón decía que el hombre no contempla la verdad, porque la verdad es algo que está en el topos uranos, por allá elevadísimo. Entonces, el conocimiento se enferma, pero se enferma también el deseo. Y entonces aquí es tu respuesta, la respuesta a tu pregunta. ¿La concupiscencia qué es? El deseo enfermo. Les adelanto algo de la semana entrante. ¿Cómo se enferma el deseo? Dios nos dio a nosotros el deseo para que lo deseemos a Él. O sea, el deseo humano es para que deseemos a Dios. O sea, esa fuerza, esa potencia que uno experimenta como un hambre, como una sed, como un fuego interior, dicen los padres de la iglesia, Dios lo creó para que desees a Dios, pero no deseas a Dios, sino que te quedas deseando las cosas. La concupiscencia es la enfermedad del deseo. Mi deseo se enfermó. Mi capacidad de desear lo bonito, lo bello, lo agradable a Dios se convierte en un deseo de lo rastrero, de simplemente lo material, de lo primario, de lo que está a la mano. Entonces sí, tiene que ver con eso que tú comentas, Gladys. Andrés, Andrés, Sí, perdón. dale, Gladys, para que terminemos. bueno, y otra cosita era, pues me quedó claro el ejemplo que pusiste sobre el abuso sexual,
explicando la enfermedad del alma y del espíritu, pero entonces, es decir, se puede dar que a veces hay una enfermedad de herida solo emocional por un trauma, cualesquiera, sin que esté enfermo el espíritu, y a veces se dan ambas. Sí, pero por lo regular se afectan mutuamente. Te voy a poner un ejemplo. Una persona recibió una herida emocional, por ejemplo, de humillación, que es una herida que consiste en que a alguien no se le da lo que necesitaba. Te voy a poner un ejemplo sencillo que sucedió hace poquito en una entrevista de televisión. Un cantante de televisión lo estaban entrevistando, un cantante lo estaban entrevistando, y entonces el entrevistador le decía, oíste, pero me contaron que vos tenés 50 pares de tenis en tu casa, 50 pares de tenis. Entonces él dijo, sí, 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 tengo 50 pares de tenis. Entonces le mostraba los tenis, todo orgulloso, vea, sí, tengo blancos, negros, amarillos, rosados, verdes. Y entonces él le dijo, pero eso no es como exagerado tener un montón, 50 pares de tenis en la casa. Y él dijo así, sencillamente, dijo así, pues hermano, como uno creció con tantas carencias económicas y caminando por ahí descalzo, era una persona del Chocó colombiano, en Chocó, y entonces decía, yo caminaba por ahí descalzo, con cualquier zapato, crecimos con un montón de carencias. Cuando llega el momento, uno lo que quiere es tener más, tener más y tener mucho, 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 y saciar esa necesidad. Ese saciar la necesidad se llama codicia, se llama la enfermedad del tener. Entonces, miren, una herida emocional como esta ocasiona una herida espiritual que es la codicia. Y el ser humano se vuelve codicioso. Y ustedes van a ver una persona codiciosa, una persona que se enferma por el dinero, es porque no tuvo. Porque en su infancia, en su primera infancia, nunca fue humillada, no tuvo, tuvo carencia, necesidades. Entonces yo quiero como saciar mi necesidad. Y entonces se vuelven así. Entonces fíjate que están muy unidas al punto de que uno podría decir casi siempre detrás de una enfermedad del alma, detrás de una herida emocional, siempre hay una reacción espiritual. Tú que trabajas, Gladys, con personas, sabes que cuando llega alguien herido, hay síntomas de esa herida. La rabia, la tristeza, la desesperación, la codicia, la avaricia, la soberbia. Casi siempre una herida del alma, una herida emocional, se manifiesta en una herida del espíritu. Por ejemplo, la lujuria. O sea, con la lujuria, detrás de la lujuria muchas veces hay una herida emocional que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del abuso, o sea, una herida en la sexualidad, ¿cierto? Una herida emocional que tiene que ver con la sexualidad y eso muchas veces se manifiesta con una enfermedad espiritual como lo es la lujuria. Exactamente, exactamente. Pero sin embargo, hay personas que tienden Gracias. a ciertos pecados que no necesariamente tienen pues tienen una génesis o un origen en una herida emocional. Hay gente que es avara porque es avara, o gente que es lujuriosa porque es lujuriosa, o sea, porque se enfermaron en el transcurso de la vida viendo pornografía o con experiencias sexuales de pronto muy, muy prontas, no sé. O sea, hay heridas espirituales, que es tu pregunta, que tienen otro tipo de génesis, otro tipo de origen, ¿sí? En las decisiones de la vida, ¿sí? No siempre proceden de las heridas emocionales, pero es como el caso más común, ¿no? Es como la respuesta a tu pregunta. Existen heridas emocionales que llevan a heridas espirituales o a enfermedades espirituales, pero también hay enfermedades espirituales que tienen otro tipo de orígenes. Gracias. Ok. ¿Alguien más iba Andrés, a buenas comentar? noches. Sí, Pamela. Andrés, buenas noches. ¿Qué podríamos decir de las heridas intergeneracionales? ¿Cómo entrarían aquí en todo esto? Ujú. Fíjate que es muy interesante porque la pregunta es interesante porque em, cuando los padres de la iglesia hablan de la naturaleza caída, nos dicen aquí que es como que el ser humano tiene una tendencia en su naturaleza, ¿sí? En lo que es como ser humano, como ser humano. Hay una discusión tremenda, el tema de la sanación intergeneracional es muy complejo, y obviamente en la iglesia hay muchas posturas. Hay quienes la afirman diciendo si hay herida intergeneracional, otros la niegan diciendo no puede haber herida intergeneracional justamente porque hemos recapitulado todo en Cristo. Entonces los que defienden la recapitulación en ese sentido dicen
si hemos sido bautizados, toda herida fue sanada. Eso dicen los que defienden el tema de que no hay enfermedad o que no hay heridas intergeneracionales. Sin embargo, los que la defienden dicen lo siguiente: hay enfermedades que se van pasando de generación en generación y que por más que sea una nueva persona, hay enfermedades que pasan porque son genéticas. Entonces, los que defienden la idea de la sanación, de la sanación intergeneracional o de la herida intergeneracional dicen lo siguiente: una persona puede aprender las heridas de los otros. Vuelvo al ejemplo. Yo crecí con un papá, podría decir alguien, crecí con un papá que le encantaba el dinero. Y entonces yo me volví una persona sumamente codiciosa. Y soy codicioso. Y codicio el poder y codicio el tener. Me encanta tener. Entonces, ahí hay un pecado aprendido. Y lo mismo, hay heridas, por ejemplo, la tristeza se aprende. La melancolía se aprende. Usted aprende a ser melancólico. Hay gente que es muy melancólica y que a todo le encuentra el lado oscuro. O sea, le encuentran el lado oscuro a todo. Entonces, es una manera, una actitud aprendida. ¿Que dónde aprendiste? En la casa. Mi mamá se mantenía triste, melancólica, y fumaba, y tomaba, y se sentaba al atardecer a contemplar el ocaso, y lloraba. Eso es una manera de decir, ahí hay una herida intergeneracional que es necesario sanar, que se aprendió, que se aprendió, que se aprendió. O sea, serían como dos, por aprendizaje y también por el tema de la genética, pues que se podría como defender Entonces, ese los que tema. defienden el tema de la sanación intergeneracional dicen, también hay un tema genético. Y la verdad es que la neurociencia hoy nos dice que también hay una huella genética con la que nacemos a nivel neuronal. Entonces, eso es muy interesante, el tema es impresionante porque, hombre, si yo tengo en mi composición neurológica una huella de mis antepasados, algún rayón, alguna herida de ellos tengo que tener. Entonces uno se da cuenta que hay familias que sí, que todos son adictos, que todos son mentirosos, que todos son jugadores, que todos son sumamente codiciosos. Y dice, pero ¿y por qué? O sea, incluso hasta que hay gente que ni siquiera convive con nosotros, alguien que creció por allá en Australia y es idéntico al tío que vive aquí aquí en Iquito. Idéntico. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Entonces, los que defienden esta idea dicen si hay heridas intergeneracionales. Pero como te digo, también hay quienes dicen en la iglesia que no. Entonces, te doy como las dos posturas para que ya cada uno, digamos, piense Y, que... y Andrés, en un momento determinado, siendo los procesos de sanación, se pueden, como digamos decir esta palabra, no sé si está bien dicha, y como reclamar la primogenitura espiritual desde las siguientes generaciones, para las siguientes generaciones. Muy bonito eso. Más que la primogenitura es la recapitulación. Es decir, yo quiero ser criatura nueva. Y como dice el Señor Abraham, yo te haré una bendición y sé tú una bendición. Te bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. O sea, ¿qué hace Dios en Abraham? Si tuviéramos que hablar en términos de sanación intergeneracional, Dios lo que hace en Abraham es decirle, tú eres, a partir de ti, comienzo un nuevo pueblo. Abraham pertenecía a un pueblo idólatra, de Ur de Caldea. Y entonces Abraham viene de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, de un pueblo con otra visión del mundo. Y Dios le dice, yo haré de ti una nación, una nueva nación. O sea, como que Dios le dice, a partir de ti comienzo algo nuevo. Uno podría decir ahí, hay una sanación ahí, porque Dios llama al hombre, le dice, a partir de ti haré algo nuevo. Y en eso consiste justamente, Pamela, la sanación interior y la sanación espiritual. Yo quiero ser un nuevo pueblo. O sea, tú y yo podemos ser un nuevo pueblo. Y por eso estamos aquí, porque nuestra familia, o sea, puede ser una bendición. Nosotros no podemos seguir cargando con el pecado de nuestros antepasados en el sentido de que seguir con los mismos errores, con la misma manera de pensar, con las mismas lógicas que hemos aprendido, cambiarlas. Y eso se puede. O sea, la esperanza que dan los padres de la iglesia con respecto a esto es que se puede, que Dios lo quiere, que Dios desea en cada persona recapitular la historia, hacer un nuevo pueblo, limpiar, purificar, sanar. Es una esperanza muy bonita para nosotros.
Gracias, Andrés. Bueno, con gusto. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? 9:08. Buenas noches, Diana. Andrés, buenas noches. Hola. Yo quería hacer la consulta. En la Biblia nos dice básicamente sobre la cuarta generación. Tengo entendido yo y me supieron manifestar que nosotros podemos, mediante la oración, mediante el romper cadenas, que se puede derrotar estos pecados que vienen de generación en generación. Y esto Sí, es bíblico, que dice ahí que nuestros pecados serán hasta la cuarta generación. sí. eh, Sí, pero hay, entonces, hay una cosa, un detalle que quiero como afinar con respecto al tema del pecado. No es que Dios se cargue contra el hombre, entonces diga, a ver, Andrés cometió un pecado muy horrible, entonces Francisco me lo va a pagar y el hijo de Francisco me lo va a pagar. O sea, no es esa la lógica de que Dios como que se cargue y quiera vengarse, sino que el pecado genera unas consecuencias que son en cadena. De ahí la expresión cadena, unas consecuencias que son en cadena. Te pongo un ejemplo sencillo. Mi abuelo se llamaba Justo Pastor Ríos. Era Justo Pastor Ríos, o sea, era el señor del pueblo. Tenía una hacienda impresionante. Tenía dinero, mucho dinero. Era el dueño de todo mi pueblo y más. De mi pueblo y el pueblo que seguía. ¿Qué pasa con ese señor? Que se me cateó la plata. Como dice la vendedora de rosas, se la me cateó en cositas. Sí, era como muy tremendito y se la gastó. Luego vino un hijo, pues, pero sin embargo dejó una buena cantidad de dinero y de posesiones. Sin embargo, vino un hijo que era igual de contentico que él y ese sí acabó con toda la hacienda. Cuando mi abuelo murió, repartieron lo poquito que quedaba entre los hermanos y el hermano mayor se quedó con la mayor parte. Pues se la mecateó en cositas y no quedó nada. Mi mamá, que es la menor, recibió una casita de bareque en un pueblo, una casita de bareque pequeñita y un terrenito como de una cuadra. Esa fue toda la herencia de mi mamá. Aquí les estoy hablando de un pecado de, no sé, de lujuria, de desorden, no sé, llámelo como usted quiera, pero que tiene unas consecuencias en mi generación. Yo no recibí herencia. Ya ni la casa de Ni la casa de Bareque. que la recibí. Entonces, yo no recibí herencia. Entonces uno podría decir, pues ahí está la consecuencia de un pecado del pasado, cómo afecta a las generaciones. Pero miren que es una cosa más bien lógica en cadena, que es una consecuencia en cadena. Si no es como que tu papá por allá cometió un pecado hace 1000 años, entonces usted me la va a pagar. No, no, es que ese pecado tiene unas consecuencias, puede tener unas consecuencias, y la mayoría de las veces las tiene, que afectan a largo plazo al resto de la familia en la historia. Bueno, yo creo que dejemos por ahora ahí y ya la gracias. próxima, ya si tienen alguna pregunta, la pueden escribir Nos por ahí escriben. y bueno, entonces ya podemos hablar la otra semana. Igual traigan preguntas, si quieren la otra semana empezamos con preguntas y la idea es eso, la idea es que sea diálogo y no solamente como que yo me pare aquí como un loro mojado a hablar, sino que ustedes puedan como responder ciertas. Yo sé que ese tema da para muchas preguntas, entonces pueden decirlas. Terminemos orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, porque tú nos instruyes y porque quieres que nosotros conozcamos tu verdad. Señor, nos alegramos mucho de saber que tú nos quieres sanos, que tú no quieres la muerte del pecador, que tú no quieres nuestra enfermedad, que quieres que seamos sanos, que vivamos felices en la tierra que tú nos has dado. Y por eso te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te suplicamos que podamos recibir esa sanidad. Nos abrimos a ti para que desde ya comencemos a ser sanados por tu amor, por tu perdón, que podamos escuchar la voz que nos dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Te lo pedimos a ti, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.